Muy buenos días para todos los que me visitan en el Club de Lectura. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico. Recuerde suscribirte a mi canal para que puedas estar al día con nuestras actualizaciones. En este espacio estoy leyendo el libro de Volver a casa de John Brasman y es importante nosotros entender que dicho escritor se ha enfocado desde su sanación interior de él mismo, perdón, a poder ayudar a millones de personas con este libro, Volver a casa. Entonces aquí aprenderás cómo recuperar y reivindicar al niño interior que está herido. Ayer estuvimos viendo algún tipo de resumen que voy a decir. Los niños adultos tienen una necesidad enorme de comprender las cosas porque sus padres eran a su vez niños adultos y por lo tanto imprescindibles. A veces hacían su labor de padres como adultos, pero otras lo hacían como niños heridos y egoístas. A veces tenían sus adicciones. El resultado era la confusión, el imprevisto. Alguien dijo una vez que crecer en una familia disfuncional era como entrar en un cine a mitad de película. Nunca entenderás el argumento. Creo que recuperarse del abandono, la negligencia o el abuso de la infancia es un proceso, no un acontecimiento. Leer este libro hace que los ejercicios nos harán desaparezcan todos esos problemas que están del niño, pero no va a ser de la noche a la mañana. Hay un trabajo que hacer, pero te garantizo que descubrirás a una personita encantadora dentro de ti que está esperándote para que la puedas cuidar y le puedas enseñar a entender que no tenga más miedo. Serás capaz también de escuchar la rabia, la tristeza de ese niño y poder festejar la vida con tu niño interior de forma más alegre, creativa y divertida. Ahora, hoy no, voy a ir al subtítulo que quedamos y el subtítulo dice así: Primacía de las emociones. Silvia Torkin, un psicólogo dedicado a la investigación, contribuyó de todo lo importante de la comprensión del comportamiento humano, argumentando la primacia de las emociones. Nuestras emociones son forma de experiencias inmediatas. Cuando experimentamos nuestras emociones, estamos en contacto directo con nuestra realidad física. Dado que nuestras emociones son formas de energía, son por ello físicas y se expresan en el cuerpo incluso antes de que seamos conscientes de ellas. Tolkien distingue 9 emociones innatas que se manifiestan en expresiones faciales. Cada niño nace con estas expresiones reprogramadas en sus músculos faciales y los investigadores han demostrado que en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura de identidad, estas emociones salen a relucir de la misma manera. Son las comunicaciones básicas que necesitamos para sobrevivir biológicamente. Al crecer, las emociones forman el esquema mental básico para pensar, actuar y tomar decisiones. Tolkien ve las emociones como nuestros motivadores biológicos innatos. Son la energía que nos mueve, como el combustible para los coches que identifica ampliar nuestras vidas. Sin emoción, nada importa realmente. Con emoción, todo se puede y todo importa. Cuanto antes se repriman, en este caso más destructivas resultarán estas emociones. Estas emociones inexpresadas, no resueltas, es a lo que me refiero cuando hablo del dolor original. Este trabajo implica volver a experimentar esos traumas y expresar las emociones reprimidas, las cuales una vez hecho esto ya no tendrías que exteriorizarse o interiorizarse nunca más. Quiere decir que el trabajo lo harás una sola vez de sacar ese dolor original y después ya no lo vas a hacer más. Hasta hace poco ha habido un poco de testimonio científico que apoyan este trabajo del dolor original. Freud escribió extensamente acerca de la reprensión, la disociación, la dislocación como defensa primaria del ego. Nos enseñó
como una vez formadas estas funciones automáticas e inconscientemente. Sin embargo, no pudo explicar cómo actuaban exactamente esos mecanismos, por ejemplo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando detenemos las emociones que nos hacen daño. Los fisioterapeutas han sido capaces de describir algunas de las formas en que operan estos mecanismos defensivos. Sabemos, por ejemplo, que una emoción puede paralizar tensando los músculos y a menudo la gente hace rechinar los dientes, tensa la mandíbula cuando se enfada. También puede detenerse las emociones conteniendo el aliento, respirando profundamente. Son formas comunes de evitar el dolor emocional. También se interceptan las emociones a través de la fantasía. Por ejemplo, yo pasé una buena parte de mis primeros años con miedo, casi fobia, al enfado. Mi fantasía asumía que expresar el enfado llevaba asociado a un rechazo de castigo. Esta fantasía movilizaba la tensión muscular y la respiración profunda. La angustia y el cerebro. Subtítulo: La angustia y el cerebro. Hoy estamos empezando a entender las defensas del ego, basándonos en la investigación de la química y la fisiología. En este caso, la parte cerebral. Liberas las defensas del ego, conectas con las primeras emociones. El trabajo del dolor original produce una gran curación al permitir sensaciones de estas emociones no resueltas en el pasado. Pero, ¿por qué esto cura? El neurólogo Paul Lin ha presentado un modelo de cerebro que nos ayuda a entender cómo nos afecta los traumas. Según Lin, el cerebro consta de tres partes, o tres cerebros dentro del cerebro, que forman parte de nuestra herencia evolutiva. El más primitivo es el cerebro reptil o visceral. Contiene nuestras estrategias primitivas para la seguridad, la supervivencia, la repetición. Un lagarto, por ejemplo, tiene una vida bastante simple, que consiste en ir cada mañana al trabajo esperando comer unas cuantas moscas o mosquitos sin que le coman a él. Si encuentra un camino atinado entre las hierbas y las rocas, lo repetirá hasta su muerte. Esta repetición tiene un valor de supervivencia. El cerebro visceral también mantiene las funciones físicas automáticas de nuestro cuerpo, como la respiración. Suelo decir a la gente que nuestro lagarto sale de verdad cuando nos casamos por primera vez y nuestros hábitos de siempre chocan con los de la otra persona. El siguiente es el cerebro paleomamífero o sensorial. Técnicamente se le llama sistema límbico. Cuando los mamíferos de sangre calienten y llegando al escenario evolutivo, nació la energía emocional. El sistema límbico alberga los sentimientos de excitación, placer, rabia, miedo, tristeza, alegría, vergüenza, repugnancia y náuseas. El sistema cerebral más sofisticado de nuestro cerebro es el cerebro neocortés o cerebro racional. En este caso, este cerebro, es muy importante entenderlo, es fascinante porque él evolucionó y fue el último hace 2.000 millones de años más. Nos da la capacidad humana de razonar, usar el lenguaje, planificar, anterioridad, resolver problemas complejos y ser sabios. Según Lin, estos tres cerebros son independientes, pero al mismo tiempo trabajan conjuntamente para mantener el equilibrio del cerebro completo. El sistema del equilibrio del cerebro está regido por la necesidad de mantener los trastornos dolorosos al mínimo. El cerebro no tiene problemas con los trastornos ocasionales de la vida. Utiliza las expresiones de emociones para mantener el equilibrio. Cuando nuestra angustia alcanza cierto grado, gritamos de rabia, lloramos de tristeza o sudamos, temblamos de miedo. Los científicos han demostrado que las lágrimas en realidad suprimen las sustancias químicas del estrés que se forman durante muchos traumas y también durante muchos enfados emocionales. El cerebro
tenderá de forma natural hacia el equilibrio por medio de la expresión de la emoción, a no ser que se nos haya enseñado a incidirla. A los niños que crecen en familias disfuncionales, se les ha enseñado a incidir sus emociones de tres maneras. Primero, no respondiendo a su actitud, a no reflejándola, es decir, ignorándolos. Segundo, no ofreciéndoles buenos modelos de cómo nombrar o expresar las emociones. Tercero, avergonzándolos, castigándolos por expresar la emoción. Estos niños escuchan normalmente cosas como, toma, para que llores por algo. O, otra, no vuelvas a levantarme la voz o te rompo la crisma. Otra, en realidad, a menudo, en este caso, se está razonando o se le azota al niño por estar asustado, alocados o tristes. Cuando se inciben las emociones de un niño o cuando el estrés se vuelve abrumador y crónico, la mente tiene dificultades. Cuando hay un estrés traumático, ya como adulto, el sistema cerebral toma medidas extraordinarias para mantener el equilibrio. Estas medidas son las defensas del ego. Subtítulo: la huella de los primeros traumas. Cuanto antes se inciban las emociones, más profundo es el daño. Cada vez hay más prueba de que hay una consecuencia en la maduración individual del cerebro, que sigue básicamente la secuencia evolutiva. Científicos, neurólogos han confirmado que el cerebro visceral predomina en las últimas fases del embarazo y en la primera etapa postnatal. El sistema del cerebro límbico empieza a operar durante los primeros 6 meses de la vida. Este cerebro emocional permite la creación de los primeros vínculos importantes. El neocortés se está todavía desarrollando durante los primeros años y el cerebro racional, que es el neocortés, necesita un entorno y un estímulo adecuado para desarrollarse de forma saludable. Piaget, en su investigación sobre el desarrollo cognitivo del niño, no encontró un pensamiento lógico hasta aproximarse a los 6 o 7 años. Aunque se ha cuestionado algunos de los descubrimientos de Piaget, los 7 años parece que marca un momento crucial. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que el cerebro visceral está relacionado con problemas de supervivencia y está regido por la repetición, cobra sentido la idea de la impronta permanente. El neurólogo Robert sostiene que los recuerdos traumáticos son difíciles de erradicar porque son recuerdos de respuesta de supervivencia. Como el cerebro visceral aprende y recuerda, pero no olvida. Imprime el trauma de una permanencia que dominará en su futuro. Todo lo que un niño experimente en los primeros años de su vida, una edad muy vulnerable, quedará grabado en su mente en el beneficio de su supervivencia. Así de simple. Subtítulo: la compulsión a la repetición. La investigación neurológica apoya lo que todos los psicoterapeutas desde Freud hasta hoy saben a ciencia cierta, que las personas neuróticas tienen el impulso de repetir. Hay también una explicación neurótica para la respuesta con reacciones desproporcionadas, ya mencionadas. Las marcas neuronales identificadas por experiencias estresantes deforman la reacción del organismo ante un estímulo. La experiencia dolorosa continua imprime nuevos circuitos en el cerebro, de modo que pasa a estar preparado para reconocer como estímulo doloroso lo que otra persona no reconocería como tal.
Esto confirma la teoría de que una vez que el material interno queda establecido en la infancia, actúa como un filtro extremadamente sensible, moldeando los acontecimientos posteriores. Las contaminaciones del niño herido entran en esta categoría. Cuando un adulto con un niño herido se enfrenta a una situación que se parece a un suceso doloroso prototípico, se activa la respuesta original. Harvey Jarkin lo compara con un manétofo. En la tecla del extendido de bloquea. Se reacciona con una intensa emoción ante algo que en realidad es trivial o bastante inocuo. Se responde a lo que no existe en el exterior porque está en el interior. Mientras se escriba esto, en este caso, cuando lo estaba realizando, viajaba en un crucero visitando algunas capitales en Europa. Cuando llegué a Francia, mi hija me sugirió que fuésemos a París en tren en vez de coger el autobús en que iba el grupo, que tardaba más o menos 2 horas o más. Mi hija no tiene muchos traumas prematuros, es espontánea, curiosa, le gusta la aventura. Me retiré rumiando una y otra vez a su sugerencia. Por la noche me desperté varias veces con el pensamiento catastrófico. ¿Y si el tren se descarría? ¿Y si al llegar tarde el barco va sin nosotros? La idea de mi hija desencadenó una reacción desmesurada en mí. Me traumaticé de niño cuando mi padre me abandonó y ahora centraba mi obsesión en que esto no se repitiera con el barco, que no me dejara atrás. Subtítulo: Las defensas del ego y las puertas del cerebro. El trabajo del dolor original se basa en la hipótesis de que el primer trauma se encuentra paralizado e inhibido. Se exterioriza porque nunca ha sido resuelto y no puede resolverse porque nuestro mecanismo de inhibición, la defensa del ego, impide que sepamos que el dolor está ahí. No puedes saber lo que no sabes. Es un lema que usamos en terapia. Exteriorizamos nuestros sentimientos y los exteriorizamos y los proyectamos a otros. Aquí está en una lámina una foto que se ve el cerebro tripartito. Se ve arriba, se ve 3 ángulos que se dice neomamífero, neocortés, cerebro pensante, luego está el del medio, el límbico, cerebro emocional, luego está el de abajo, cerebro reptiliano visceral. Luego se ve 3 ángulos, puerta cerrada, puerta abierta. El primer ángulo, cerebro pensante, cierra la puerta para bloquear las tormentas emocionales. Segundo ángulo, sistema límbico, tormentas emocionales del pasado. Y el cerebro visceral siempre está abierto. De todas maneras, esta foto, yo en esta parte, yo se las envío también a ustedes. Continúo. Como no podemos sentirlos, en este caso los problemas sin resolver, necesitamos expresarlos. Y estas son las 3 únicas formas en que el niño herido puede hacerlo o sabe hacerlo. Pero es importante saber también que exteriorizar, proyectar, no son soluciones definitivas. Mi adicción, que era un problema esencial del niño herido, no terminó cuando dejé de beber, sino que simplemente cambió una adicción al trabajo. Hasta que no solucioné el dolor original de mi niño herido, continué exteriorizando mi necesidad insaciable de excitación y de cambios de humor. Mis defensas del ego mantenían inhibidas las emociones. Solo hace 10 años que descubrí los principales modelos de codependencia, de incesto físico y psíquico y de los alcohólicos que han dominado la historia de mi familia durante generaciones, fue cuando entendí todo mi proceso, hasta que dejé de engañarme a mí mismo y me negué, y de negar perdón a mi familia y a mi infancia. No pude hacer mi trabajo del dolor original si no reconocía la raíz de todo de donde venía. Los trabajos de Ronald pueden ayudar a explicar cómo funcionan las defensas del ego. Mersan descubrió
una respuesta biológica adaptada para incidir el dolor que denominó puertas neuronales. Afirma que los tres sistemas cerebrales tienen fibras interconectoras que se desempeñan dos funciones, una liberadora y otra inhibidora. Las puertas neuronales son las vías que controlan la información entre los tres sistemas. Lo que llamamos represión tiene lugar principalmente en la puerta entre el cerebro racional y el sensorial. Cuando el dolor emocional del sistema límbico rebosa, un mecanismo automático cierra la puerta de neocortés. Es como si nos llegaran ruido desde otra habitación y fuésemos a cerrar la puerta. Freud decía que las defensas primarias del ego se integraban en otras secundarias más sofisticadas a medida que el hombre maduraba. Estas defensas secundarias toman una cualidad racional, por ejemplo, raciocinio, análisis, justificación y reducción. El reciente trabajo de Larson sobre el sistema límbico comparte una teoría. Afirma que el sistema de apertura y cierre del neocortés, el cerebro racional, funciona para vencer los hábitos y las memorias del pasado. El neocortés está muy relacionado con la supresión del pasado. Estos hábitos y memorias incluyen las huellas marcadas profundamente, caminos neuronales, por un estrés abrumador y por los traumas. De este modo, nuestro cerebro intelectual puede funcionar libre a los ruidos y señales que generan en nuestro mundo interior. Pero esas señales no se van. Los científicos aseguran que continúan viajando una y otra vez por los circuitos cerrados de las fibras nerviosas del sistema límbico. Las defensas del ego evitan así la tensión del dolor, pero estos permanecen, se registran en el área subcortical como un desequilibrio y una consecuencia de una acción mal lograda, que espera liberación y la integración también. La energía, el trauma original, permanece como una tormenta eléctrica, cuya tensión reveladora a lo largo de todo el sistema biológico. Gente con vidas aparentemente racionales pueden seguir teniendo vidas emocionales atormentadas. Sus tormentos continúan porque sus traumas originales están sin resolver. Subtítulo: Trabajo del dolor original. Este trabajo supone en realidad experimentar los sentimientos iniciales reprimidos. Yo lo denomino proceso del descubrimiento. Es lo único que efectuará un cambio de segundo orden. La clase de cambio que de verdad soluciona los sentimientos. Con este cambio deja de ser adicto. Era lo que yo necesitaba para curar mi obsesión. Actuaba de modo obsesivo porque mi niño interior herido y solitario nunca había descargado su angustia original. Fui a los programas de los 12 pasos y controlé mi alcoholismo, pero seguí exteriorizándolo. Vivir en mi mente, ahí estaba. Como profesor y teólogo y terapeuta, pero seguí exteriorizándolo. Leí todos los libros que caían en mis manos y discutí mis problemas en la terapia, pero seguí exteriorizándolo. Seguí un estado estado de superior de conciencia. Aprendí los caminos de los antiguos chamanes, aprendí a curar a través de la energía, estudié cursos de milagro, medité, recé a veces durante horas, pero seguí exteriorizándolo. Era compulsivo, incluso en la búsqueda de ese estado superior, perdón. Lo que no sabía era que tenía que abrazar la soledad, que tenía que abrazar el dolor, no resuelto en mi niño descorazonado, ocasionando por la pérdida de un padre, de su familia, de su infancia. Tenía que abrazar mi dolor original. Esto es sufrimiento legítimo del que hablaba Jung. Subtítulo: Dolor original, cómo trabaja el duelo. Lo bueno es que ese trabajo del dolor original encierra su propio proceso de curación natural. El dolor es el sentimiento de cura.
Nos curaremos de forma natural solo con que nos permita afligirnos, en este caso, afligirnos, ¿verdad? El dolor comprende todas las escalas de las emociones, es algo humano. El dolor original es una acumulación de conflictos que no se han solucionado y cuya energía se ha incrementado rápidamente con el tiempo. El niño interior herido está congelado porque no hubo una forma de que se hiciese ese trabajo. Todas sus emociones están atadas por la vergüenza tóxica, vergüenza que es el resultado de la rotura de nuestro primer puente interpersonal. Llegamos a pensar que no podíamos depender de los que cuidaban de nosotros. De hecho, llegamos a creer que no teníamos el derecho a depender de nadie. Aislamiento, miedo, dependencia son dos de las consecuencias principales de la vergüenza tóxica. Ok, entonces aquí vamos a dejar la lectura para mañana seguir esta maravillosa exploración. Mañana tocan unos subtítulos muy, pero muy interesantes. Hay varios acá que ya lo estoy viendo, mañana van a saber cuáles son, muy interesantes. Y vamos a otro capítulo también, que es hermosísimo, porque vamos a irnos después al niño recién nacido de nosotros mismos. Qué hermoso. Entonces, recordando que este autor, afanado terapeuta, promotor de la salud psicológica, descubrió que aquellas personas que durante la infancia no pueden satisfacer sus necesidades emocionales, acabaron convertidas en adultos perturbados y limitados por los defectos y efectos de la crianza de familias disfuncionales. Y a saber, entonces se creó un niño interno herido. Aquí vamos a ayudar con este libro, Volver a Casa, una obra donde dice el método donde se puede curar a dicho niño. Y se ha ayudado a millones de personas. Pásenla bien. Nos vemos entonces hasta la próxima, el día de mañana.